¿Se oye? ¿Sí? Mi vida ha sido y es una búsqueda incierta de ese lugar soñado de belleza y ternura, donde las personas sean dueñas de su propia existencia sin que nadie se apropie del caminar del otro. Buenas noches y gracias por estar aquí, vecinas y vecinos, y a quienes habéis venido esta noche de fuera para celebrar el inicio de esta fiesta con este pregonero que intentará ser lo más ameno y lo más rapidico que pueda. Gracias, Pedro Antonio, por la presentación. Quiero dar las gracias también a Martín y a la Comisión de Fiestas por contar conmigo para ser pregonero en este 2025. Saludar a los compañeros y compañeras de traperos que me acompañan y que están por ahí, no sé por dónde, por allí. Saludar también al pregonero, a los pregoneros, al de la Horquilla de Molina, que están por aquí, Luis y José. Saludar a los representantes de organizaciones sociales y de empresariales que están presentes y, como no, a todas las autoridades civiles y eclesiásticas también presentes, y que también ha saludado y me sumo Pedro Antonio. Buenas noches, amigos, amigas, y agradecido de corazón. Quiero esta noche deslizarme en el tiempo y traer aquí recuerdos, no solo de paisajes, experiencias o personas, también de sonidos, de olores, de sabores, porque quizás lo que nos entra por los sentidos sobriega nuestra memoria y se queda en ella, y es posible que de eso sea de lo que se trata la vida. El cantar de las chicharras en las largas siestas de verano, los bancales de panizo del Parra, las tablas de la alfalfa para los conejos de mi padre, el olor a pan recién sacado del horno del Campero y del Julián, el sabor de la olla gitana de Francisca de María Antonia, el sonar de los álamos al viento del soto del río, el olor a humedad de las camisetas del equipo de la Estrella que custodiaba el nene de Galo, el olor a naranja California pelada con las manos debajo de un naranjo. Mis raíces están aquí, en el llano, y es aquí donde nací y viví más de 40 años. Soy y me siento llanero, y este sentimiento ha configurado mi manera de ver, de mirar y de entender el mundo. Somos, creo, fruto de nuestros antepasados, y me gusta personalmente sentirme así, como heredero de tantas personas que antes que yo y antes que vosotros y vosotras caminaron por estas tierras contribuyendo a lo que hoy somos. Y quiero aprovechar este momento para expresar mi agradecimiento a generaciones anteriores y honrarlos con el recuerdo. Porque el pueblo que no honra a sus ancestros, a sus antepasados, corre el riesgo de estar condenado a morir en el olvido. Sirva pues este pregón como un reconocimiento a ellos. Un poco de historia. Todo empezó cuando Carlos Soriano, un abogado burgués molinense, en el año 1875 compró 200 taullas de estas tierras al terrateniente Joaquín Portillo para fundar esta colonia agrícola, el Llano de Molina. Por tanto, este año, si habéis sacado las cuentas, el llano cumple 150 años. Por aquel entonces, en lo que después sería el llano, ya había una noria construida en el 1868, lo que facilitó el poner en cultivo unas 80 taullas de tierra. Con la aplicación de la ley de colonias, Carlos Soriano se comprometía a hacer una escuela, que la hizo en 1887, y una ermita, que también hizo en 1892, a la vez que también construyó
viviendas para los colonos y un almacén comunal. Carlos Soriano cedió a nuestros abuelos y bisabuelos algunas parcelas de secano para ponerlas en producción a cambio de cobrarles una renta y o quedarse con parte de su cosecha. Algunas de estas parcelas hoy son nuestras casas. Esto quizás sea lo que nos ha quedado en los genes a los del llano para ser personas con esa necesidad de servir a través de los regalos a los señores, a los médicos, a los maestros, a los curas y a los que tienen estudio y a los que tienen poder. Esa cosa que es como la solidaridad servil ligada a la supervivencia. Aunque paradójicamente también nos ha quedado en los genes una inercia luchadora, de reverdía y de reivindicación. Recuerdo un tiempo en que Comisiones Obreras tuvo un local en el llano y se hacían revistas utilizando como fotocopiadora las llantas de glicerina que con maestría preparaba José Almena. Recuerdo esos tiempos en los que la Asociación de Cabezas de Familia y la Asociación de Vecinos de Amistad convivían no sin alguna dificultad. Recuerdo cuando un buen día, antes del canto del cuco, amanecieron las paredes de las casas del llano llenas de pintadas del PIB, con pintadas que decía Llano Independiente. Nunca se supo, que yo sepa, la autoría de aquellas pintadas. Pero volvamos al 1875, año de nacimiento del llano. En España, por entonces, después del golpe de Estado que terminó con la Primera República, empezaba a reinar Alfonso XII, que es el bisabuelo del emérito. Aunque pudiera parecer que hace muchísimo tiempo todo esto, hace 150 años, que en realidad no son tantos años. Somos pues un pueblo relativamente joven. Yo nací en el 1962. Estas tierras ya tenían 87 años de historia. Y la noria seguía sacando agua de la Cieca y regando esta hermosa y productiva huerta. Por entonces en España, en el 1962, estaba asediada por el dictador Franco, que gobernaba por la fuerza en un país con mucha pobreza, con mucho paro y con muchas migraciones masivas. Me viene a la memoria mi chache José, el Tripa, y mi chache Jesús, y me viene a la memoria Valcarca, y esos catalanes acogiendo a los migrantes murcianos y andaluces por aquella época. La historia se repite, aunque en distintos momentos históricos estamos en un lado o estamos en el otro, pero es la misma historia. Me viene ahora Torre Pacheco y el odio que nos han intentado infundir hacia los catalanes, y me viene ese principio de derechos humanos, de que todos somos habitantes de esta tierra y tenemos el derecho de buscarnos la vida para nosotros y para nuestra familia, allá donde sea que sea, porque no hay personas ilegales, hay personas, todas y todos somos personas. En Murcia, por estos años, comenzaban a surgir las primeras fábricas de conserva, que tanto trabajo dieron a estas tierras y que tanto dinero dieron a los empresarios, con esas prácticas a veces de explotación nada respetuosa con la dignidad humana de los trabajadores y las trabajadoras. Este éxito empresarial solo duró una generación, pues los primeros hijos dilapidaron insuflautos todo el imperio conservero que habían montado ya los padres, haciendo bueno el dicho de lo que poco cuesta, poco se estima. Si pudiera cerrar los ojos, que no puedo, pues tendría que dejar de leer, podría ver y sentir ese llano en el que yo nací. Nací en el Callejón del Horno. Mi chacha Julia y la Pegota, una a la derecha y otra a la izquierda, me empezaban a regalar las primeras miradas de ternura. Hacia el Cabezo, donde vivía mi chacha Josefa y mi chacha Manuel, había un largo camino que por las noches se transformaba en una boca de lobo. Por entonces las calles eran de tierra y el cemento, que después vino a modernizar y a empobrecer la huerta, no existía hasta bien entrados los 70.